lo débil y lo grande. Pero sin embargo acá tenemos algo hermoso, hermanos. La Navidad nos enseña también ¿a qué? A dar. ¿Cuál es la actitud en cuanto a la relación con el dar al prójimo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estira la mano o esconde el codo? ¿O estiramos los brazos para dar o estiramos los brazos para recibir? ¿Cuál es tu actitud? ¿Acaso ha permitido que el materialismo de este mundo le quite a usted el gozo de ser generoso? Porque en este mundo muchas veces se dice, ¿no? Hay que guardar pan para mayo. Hay que gastar lo necesario. Pero es interesante que en la época de Navidad es una maravillosa época en que nosotros rompemos, como se dice, la billetera. Hay veces los abuelos mismos agarran, compran juguetes, más no poder para los nietos. Nosotros mismos gastamos demasiado dinero tal vez en las comilonas y en las comidas que se hacen para celebrar la Nochebuena. Muchos otros, sabe Dios en qué manera gastan, pero cuando llega enero, ¿cómo se sienten? Tal vez la billetera vacía, la cuenta corriente ya baja y una tremenda factura que va a venir a fin de mes, pero 31 de enero. Es lo que pasa. Hermanos, aunque el mundo ha corrompido esta práctica, en cierto sentido de dar regalos, también podemos rescatar cosas buenas en cuanto a dar. El nacimiento y la vida y el ministerio de Cristo, créame usted que nos enseña a dar. No quisiera que lo tomen esto como un sermón, sino como una gran oportunidad de poder saber darse, de poder dar. Cuenta una historia que había un padre que vivía muy lejos, solo, y sus hijos habían dejado de ver a papá, por supuesto que él viudo, una hija tal vez en la Argentina, otra por Alemania, otra por Francia, pero solamente la llamada era por Navidad, feliz Navidad papá, o una simple tarjeta. El hombre cada día se hacía más viejo porque no sabía qué recibir, solamente los amigos. Un buen día se ponen de acuerdo las tres hermanas y van a visitar a papá. Vamos a hacer una sorpresa. Yo pongo la orquesta, dijo una. Yo pongo la comida, dijo la otra. Y yo arreglo la casa, dijo la tercera. Invitaron a todos aquellos que amaban a papá. Lo triste de todo es, digamos, que llega la noche de la fiesta de papá. No habían arreglos en la casa. No había la orquesta que se había dicho que se traía para animar la fiesta. Y no había tampoco la mejor comida que se había propuesto. ¿Cómo quedó papá? Al ver que esas tres hijas discutían, yo gasto más que tú, y a mí me sale esto más caro y lo otro. Hermanos, muchas veces nosotros reaccionamos y vemos estas cosas a nuestra manera, pero lo hermoso de todo es que la Navidad nos enseña que Cristo Jesús se dio, que ese Padre eterno, como dice Juan 3:16, nos amó de tal manera que solamente dio a Jesús para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Les parece que este regalo de Navidad es Jesús? ¿El regalo más hermoso? Entonces, el nacimiento de Cristo Jesús, ¿qué nos enseña a nosotros? Nos enseña a dar. Tomando estas escrituras, por ejemplo, María dio su cuerpo y su reputación. De manera voluntaria dice que ella se entregó para llevar al Hijo de Dios dentro de su vientre. Ella no pensó que la sociedad la iba a censurar, la iba a crucificar, la iba a matar. Era tal el amor que le tenía a Dios que María ofreció su vientre para que venga el Rey de Reyes
a salvar este mundo. Es curioso, ¿verdad? Ella ya estaba comprometida con José. De haber sido descubierto este embarazo, de acuerdo a la ley judía, ella podía morir apedreada, pero María cedió. También podemos ver en este pasaje que Augusto César dio un decreto. El emperador romano ordenó un censo y así poder cobrar impuestos a todas las personas, siempre buscando el dinero él. Pero sin embargo Dios lo usó también para su gloria. A este hombre, aunque no pudo haber pensado en esa idea que provenía de Dios, Dios en sus planes sí tenía un plan establecido de que María y José y Jesús tenían que estar ahí. Y dice que se cumplió las profecías en que el Mesías nacería ¿en dónde? En Belén. Entonces vemos acá también cómo las profecías se van cumpliendo cuando estos hombres se dieron. Ahora vemos, el pasaje también nos habla que no había lugar para el Señor, para Jesús, pero sin embargo el mesonero ¿qué dio? Dio un establo para que Cristo Jesús pueda nacer en él. Cuando José y María llegaron a Belén, ¿cómo estaba la ciudad? Estaba llena, estaba cargada, había mucho bullicio, era una cosa pero que estresante seguro. Es como cuando comparamos hoy en día ir a los moles por esta época de Navidad o entrar a las tiendas. No hay lugar ni para estacionar los automóviles y hay mucha tensión con la gente. Y para Jesús tampoco había ese lugar, pero el mesonero le dio el establo. Hermanos, también las Escrituras nos dice algo más, que el ángel del Señor dio ¿qué cosa? Un anuncio. Eso es Navidad. Dio a un anuncio, el primer reporte de ¿qué? Del nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que venía a salvar este mundo corrompido, que venía a darle una nueva oportunidad de vida eterna. Era el regalo que Dios estaba dando a través de este anuncio de este ángel. Vemos acá un hermoso regalo de dar. Y la historia, si vamos relacionando acá, no queda ahí. También están ahí de por medio esos pastorcitos, que dieron también, ellos dice, un precioso testimonio. Cuando ellos se incorporan y dicen, iremos pues a adorar a ese niño. Y dieron un testimonio a toda la multitud que había nacido ese Dios eterno. Esto es hermoso, después de haberlo visto. Ellos no callaron con nadie, sino y simplemente compartieron este precioso mensaje de la llegada del Rey de Reyes. Sin embargo, los que escucharon la noticia, lamentablemente en ese entonces, excepto aquellos magos, no buscaron nada. Vemos entonces acá también que los sabios dieron sus regalos de adoración. ¿Y de dónde venían estos caballeros? Del otro lado del oriente. Y es muy probable que ellos hayan sido astrólogos, que hayan venido, dicen algunos, desde Persia, para encontrar al recién nacido rey de los judíos. Y estos hombres vinieron y trajeron con ellos regalos. Vemos que la historia se acomoda en este pasaje de Lucas 2, de cómo Dios va enfocando la manera de dar. Finalmente vemos acá que Dios, como digo, dio su unigénito Hijo, el regalo más hermoso que tenemos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que es el regalo, hermano, también podemos ver un segundo punto. Tenemos la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Entonces vemos que Cristo se caracterizó durante toda su vida ¿de qué? De cerrar los puños cuando alguien se le acercaba o de abrir las manos y darse. Esa es la característica del Hijo de Dios. Vino a dar. Y a dar en abundancia, no a dar en retaseos. Entonces vemos que el mensaje de Navidad sigue continuando en cuanto a tener un corazón dadivoso, de darse más allá. Mire usted, desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio, demostró ese precioso deseo de dar.
Y dice la palabra que el Señor se dio a sí mismo para enseñar la verdad. ¿Cree usted que el Señor se dio a sí mismo para enseñar? Él ya lo había dicho en un momento, que Él era la verdad, el camino hacia esa vida eterna, hacia el Padre. Y qué hermoso, durante esos 3 años y medio Jesús comenzó a proclamar la verdad de que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Y no empieza solamente a la edad de los 33 años. ¿Recuerda cuando era niño? Cuando tenía los 12 años. ¿No empezó ahí ese ministerio hermoso? Cuando se pierde y realmente lo vienen a encontrar en el templo discutiendo con los hombres de ley, Él no estaba hablando cosas fantásticas ni cosas de cuentos. Estaba hablando del mensaje de lo que el Padre le había puesto ahí en el corazón, que cuando se encuentra con los padres humanos le dicen, ¿dónde te has metido? La respuesta de Él es, haciendo la voluntad y metido en los negocios de mi Padre. Él estaba dando eso. Se dedicó el Señor Jesús toda su vida para estudiar la palabra de Dios. No crean que solamente Él, sino que se dedicó también. Dice que estudió las Sagradas Escrituras desde que era niño hasta que llegó a la edad de los 33 años. Él fue probado efectivamente antes de empezar su ministerio. Y cuando es confrontado a Satanás, ¿cuáles fueron las respuestas del Señor? Fueron respuestas en base a doctrina, a mensajes bíblicos, ¿verdad? Entonces vemos eso, hermano. Fue así que se capacitó para ejercer el ministerio de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? El Señor Jesús se dio a sí mismo para sanar a los enfermos, ¿o no? Todas las escrituras del Nuevo Testamento nos enfocan a Él, lo que es Dios. Los evangelios nos hablan de las sanaciones que trajo a los cojos, a los ciegos, a los enfermos. Nunca estuve demasiado ocupado como para no satisfacer las necesidades que tenía la gente. Jamás Jesús dijo en su ministerio, no tengo tiempo. Siempre se dio a todo aquel que se acercaba. Es hermoso entonces ver, hermanos, que Cristo durante ese ministerio tuvo esto. ¿Recuerdan ustedes cuando se enfrentó a Bartimeo el ciego? También le dio esa sanación hermosa cuando pudo escuchar su voz. Aunque solo era pobre mendigo ciego que no tenía valor, encontró tremendo valor ante los ojos de Dios y Jesús se dio a él para que él tenga vida, para que tenga vista. Hermanos, sin importar lo insignificante que seamos, el Señor siempre escucha la necesidad de su pueblo. ¿Ha escuchado las necesidades suyas cuando tiene necesidad? Cuando usted realmente le pide al Señor en los momentos fuertes de su vida, angustiosos de su vida, que Él lo ama, que Él lo entiende y que Él está con usted, seguro que sí. Ese es el hermoso Señor que tenemos nosotros. Lo hermoso también que el Señor se dio a ¿quién? A 12 hombres. ¿Recuerdan ustedes? Se dio a 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga creciendo y siga corriendo hasta este momento. Eso es lo que hizo el Señor durante su ministerio de darse. Enseñó y ministró a las multitudes. Enseñó a estos hombres, a los apóstoles. Los entrenó, dice, durante 3 años, pues sabía que recibirían la misión de proclamar el Evangelio a todo el mundo, cuando dice Mateo 28, 19, 20, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Preparó, dándose el Señor a sí mismo, preparando a estos hombres. No es el mismo Señor que se está dando por usted y por mí, para que aprendamos la palabra de Dios y vayamos a recorrer el mundo hablando de lo que Él ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida. Sí, tenemos que dar, a participar también a otros, lo que el Señor está haciendo con nosotros. Qué hermoso ver, hermano, entonces que Jesús se dio a sus amigos.
y se sigue dando. Ahora que empieza este nuevo año, ¿cómo debe caracterizarse nuestra vida? ¿En recibir o en dar? ¿Qué le debe caracterizar a usted como seguidor de Cristo? Darse. Doy gracias a Dios por la iglesia, porque nosotros como un núcleo pequeño estamos aprendiendo eso, ¿verdad? De darnos, de escucharnos, de atender nuestras necesidades, de estar juntos siempre trabajando para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Siempre oro por cada uno de ustedes, hermanos, porque lo primero que tenemos que tener es un corazón dadivoso. Imitar a lo que hacía la iglesia de Macedonia, que dice que era una iglesia pequeña, pero que se dio más allá de lo que ellos tenían. Créame, hermano, que con lo poco que nosotros podemos hacer, podemos bendecir obras, sean en Cuba, sean en Perú, sea en la India, sea donde sea. Nosotros podemos ser canales de bendición para aquellos hermanos. Y que no sea solamente durante la época de Navidad, en que muchas veces hacemos regalos, intercambiamos regalos, que sea todo el año en que nos demos espiritualmente, los unos por los otros. Y qué bueno que la generosidad dice que debe de empezar por casa. La generosidad debe empezar teniendo esa relación estrecha con nuestro amado Salvador, con Jesucristo, que dio su vida en rescate de nosotros. Créame, hermano, que cuando nosotros damos, reconocemos la majestuosidad, reconocemos la fuente de donde vienen nuestras bendiciones, de ese Dios eterno. Cuando damos al necesitado, estamos reconociendo a Dios que está con nosotros y que no vamos a mendigar nunca. La iglesia del Nuevo Testamento nos da un buen ejemplo. ¿Recuerdan que dice que compartían todo lo que tenían? Y cada día el Señor los bendecía y los prosperaba. Es hermoso que dice que la congregación de los que creyeron eran de un corazón, y eran de un alma. Y todo, porque ninguno de ellos decía, esto es mío, sino, esto es nuestro. ¿Sí? Sino que todas las cosas que ellos tenían, lo habían puesto a disposición de los que tenían necesidad. Hermanos, en 2 Corintios 9:6, Pablo nos recuerda que nuestra generosidad o la carencia de la misma afecta a nuestro futuro de alguna manera. Si usted es generoso o usted es duro, va a afectar ¿a quiénes? A aquellos que están tras nosotros. Puede ser en la misma congregación, pueden ser en personas que vengan por primera vez y no visiten a la iglesia. De una u otra manera va a afectar, positiva o negativamente. Recordemos siempre entonces que Navidad es un tiempo de aprender a darnos. Por eso la palabra dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, segará. Esa es una promesa preciosa, hermano, que como iglesia debemos de apropiarnos. Para que la obra del Señor acá en Mississauga vea que somos una iglesia que hacemos gala, que sacamos, yo diría, ese privilegio, ese gozo de ser armonía, en toda forma, no en el nombre, sino en nuestra manera de ser. Entonces vemos, hermano, que Navidad es una preciosa oportunidad para compartir, sí, pero para compartir a Cristo Jesús. Al salir usted a casa, al ver a los amigos, enséñale eso. No es el arbolito, no es ese pesebre chiquito que está ahí de adorno, sino es Cristo naciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero recuerde que la Navidad empieza siendo nosotros generosos, sintiendo la necesidad del que necesita ser saturado con el amor de Cristo.
Quería extraer esos pensamientos, hermano, y que el Señor siempre nos haga ver que no estamos solos. Tenemos la preciosa presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Estamos en un país bendecido. Estamos en un país donde el Señor nos ha mantenido durante todo este tiempo y donde nosotros ahora al empezar este nuevo año vamos a hacer lo que hizo Jesús, de darnos más allá de lo que podamos hacer para que la gloria y el nombre de nuestro amado Salvador alcance a esas personas que todavía están duras, que todavía no han aceptado a Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Señor, te damos honra y gloria esta tarde, al poder recordar, Señor, que tú eres bueno por excelencia. Gracias, Padre, por Jesús, que vino hace más de 2000 años a dar su vida. Y nosotros no adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte, Señor, y que con poder tú lo resucitaste. Aquel que es poderoso, Señor, para guardarnos sin caída este nuevo año, Señor, y algún día presentarnos sin mancha ante tu presencia. A Jesús, Padre, sea la gloria, hoy, mañana y siempre. Porque nosotros como hijos tuyos, Señor, lo reconocemos a Él como el único Dios. Lo reconocemos, Padre, como nuestro único Salvador personal. Y por ello, Padre, clamamos y decimos desde el fondo de nuestro corazón: a Él sea gloria, sea majestad, sea dominio, sea autoridad todo el tiempo, por los siglos de los siglos, Padre bendito. Gracias una vez más. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que este año nuevo tú nos encuentres siempre agradecidos y levantando los ojos, Señor, al cielo, dándote gracias por ese primer día del año que empieza. Señor, cuán agradecidos estamos por pertenecer a la familia de Jesús y por ser con Él herederos y coherederos de tu gracia. Bendito seas, Padre. Una vez más, pongo en tus manos cada uno de mis hermanos para que tú los bendigas en la manera que sabes hacerlo y nos uses, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.